Hola amigos, es para mí un verdadero placer saludarlos a través de este medio. Permítanme ser su guía en este curso, que llevará como tema central el osciloscopio. Como todos sabemos, para cada rama de la ciencia y de la técnica existen herramientas especializadas, mismas que tienen poca o ninguna aplicación fuera de su área de trabajo. Sin embargo, el osciloscopio es una de las herramientas más útiles y versátiles que ha creado el ser humano. Se puede aplicar tanto en una reparación rutinaria como en investigaciones científicas de frontera, y su área de trabajo abarca desde la técnica hasta la física, pasando por la química, la biología, la medicina y tantas otras ramas científicas que sería difícil enumerarlas. A pesar de su amplia difusión, frecuentemente nos encontramos con casos de personas que recientemente adquirieron un osciloscopio, pero hasta el momento no saben exactamente cómo emplearlo para hacer de manera más efectiva su trabajo. Esta es la razón principal por la que se decidió realizar este curso en videocassette, el cual busca dar a aquellos que poseen o desean adquirir un osciloscopio la información mínima necesaria para que puedan manejarlo de manera más efectiva. El video se ha estructurado de la siguiente forma. El primer tema es Principios de osciloscopio, donde se dará una breve reseña histórica del desarrollo del aparato, una ligera revisada a los campos de aplicación que tiene y una descripción somera de cuál es la principal función de este instrumento. El segundo término, veremos las partes que componen un osciloscopio y se describirá de manera más o menos detallada las características de cada una de ellas. Como tercer punto, se darán algunas recomendaciones para todos aquellos que estén interesados en adquirir un osciloscopio, qué factores deben cuidar y qué detalles deben tener presentes, de forma que su inversión les reditúe los mejores resultados posibles. En la lección 4, veremos los controles de un osciloscopio típico, para qué sirve cada uno, qué aplicaciones tiene, etc. Esta es de hecho una de las secciones más extensas, pero también es la más importante. La sección 5 se enfoca al funcionamiento del osciloscopio como instrumento de medición, mostrándoles la manera correcta de hacer mediciones diversas exclusivamente con este aparato. Por último, en la sección 6 se darán algunos consejos para el mejor aprovechamiento del osciloscopio, especialmente lo que son las figuras de Lissajous y el manejo del osciloscopio con línea de retardo o delay. Este es el temario que se seguirá en este videocassette. Si usted ya posee un osciloscopio, puede omitir la sección 3, pero si aún no lo tiene y planea comprarlo, esta sección le será de gran utilidad. Recomiendo que los últimos temas se vean teniendo su osciloscopio a la mano, para poder seguir junto conmigo las indicaciones dadas. Todos los osciloscopios son muy parecidos en sus controles básicos, por lo que considero que no existirá ningún problema en seguir este curso, no importando la marca de osciloscopio que usted posee. Y ahora, para entrar en materia, vayamos directamente al primer punto de nuestro temario. Siempre que se estudia algo, es conveniente dar un vistazo a sus orígenes, de forma de tener una comprensión global más adecuada del objeto de estudio. Por lo tanto, iniciaré con una breve reseña histórica que nos permita revisar los inicios del osciloscopio, y así apreciar lo alcanzado hasta estas fechas. El primer antecedente que se tiene es el denominado tubo de Crookes, llamado así en honor a William Crookes, físico y químico inglés, que a finales del siglo XIX descubrió el fenómeno de emisión de electrones desde un cátodo hacia un ánodo colocados en el vacío. A esta emisión se le llamó rayos catódicos, y al tubo de Crookes se le conoce también como tubo de rayos catódicos. El tubo de Crookes únicamente tenía un cátodo, un ánodo en forma de cruz, y ambos encerrados en un tubo al vacío recubierto de fósforo. Al ponerlo a funcionar,
unos rayos invisibles parecían surgir del cátodo y chocaban con el ánodo, formándose en el fósforo una luminosidad con una sombra que correspondía a la forma del ánodo. Descubrimientos posteriores demostraron que los rayos catódicos eran susceptibles de ser desviados por medio de campos magnéticos o eléctricos, así como que era posible producir un haz de rayos en lugar de una emisión uniforme. Pero fue hasta la llegada de un científico llamado Karl Braun que se consiguió el primer aparato que realmente representaba un parecido a los osciloscopios modernos. Braun hizo un tubo que producía un haz de electrones y los hizo pasar por un doble juego de placas electrostáticas deflectoras, unas colocadas de forma de producir una desviación horizontal y otras para una deflexión vertical. A este instrumento, Braun lo llamó aparato de corriente variable. Se construyó en 1897. Desde un principio se descubrieron las virtudes que presentaba este instrumento en comparación de los desplegadores de datos mecánicos, ya que estos últimos tenían una terrible limitante a altas frecuencias, ya que la inercia de sus componentes no permitía la velocidad de respuesta que se requería para monitorear ciertos fenómenos. En lugar de ello, el aparato de corriente variable podía desplegar acontecimientos con rápidos cambios en el tiempo, dada la ausencia de partes mecánicas. Prácticamente desde su concepción, se eligió al tiempo como uno de los ejes coordenados que era capaz de desplegar. De una manera casi inmediata, el aparato de corriente variable encontró una entusiasta recepción entre los círculos científicos de la época, ya que gracias a él fueron posibles mediciones que de otra forma hubieran sido prácticamente irrealizables. Sin embargo, y a pesar de su popularidad, los primeros osciloscopios eran aparatos extremadamente caros y voluminosos, además de que su precisión dejaba mucho que desear. Por lo general, la generación de los barridos horizontales se hacía por medios electromecánicos, y los amplificadores de señal existentes eran sumamente imperfectos. Fue hasta los años 30 en que los aparatos llegan a ser realmente útiles y confiables, y después de la Segunda Guerra Mundial, y gracias a los avances obtenidos en ella, el osciloscopio se convierte en pieza clave e indispensable de cualquier laboratorio de investigación. Para estas fechas, el tubo de rayos catódicos se complementaba con circuitos adyacentes basados en válvulas de vacío. Fue hasta los años 70, cuando en plena revolución electrónica, el osciloscopio llega a estar al alcance del público, lo cual lo convierte de manera inmediata en una de las herramientas más utilizadas hoy en día, ya sea por el aficionado o el profesional. Respecto a sus campos de aplicación, el osciloscopio es un instrumento que ha conquistado las más diversas ramas del saber humano, desde la técnica hasta la investigación científica. Cada vez se encuentran más complejas aplicaciones para este instrumento, aunque por supuesto se le han tenido que hacer varias adaptaciones dependiendo del uso particular que se le vaya a dar. Así, encontramos osciloscopios con memoria digital, analizadores de estados lógicos, analizadores de espectros y algunos otros tipos de aplicación muy específica que sería muy largo de enumerar. Pero veamos ahora, ¿qué es un osciloscopio en la actualidad? Pues bien, es un instrumento que despliega en una pantalla fluorescente la variación de un voltaje con respecto al tiempo, como podemos observar en esta onda tipo senoidal. Aunque también puede mostrar la relación entre dos voltajes a los que llamaremos de entrada, como se puede observar
en esta toma en la cual se ve una figura de Lissajous típica. Claro que en casos especiales, hay veces que uno de los ejes no es forzosamente el tiempo, sino que puede ser otra variable, como en un analizador de espectros, que el eje horizontal es la frecuencia. Una vez que hemos echado un vistazo a los inicios y aplicaciones del osciloscopio, pasemos al segundo punto de nuestro temario. Esta sección estará dedicada a un estudio de las partes fundamentales que forman un osciloscopio. Considero que es muy importante prestar una gran atención a este punto, ya que será la base para la buena comprensión de los temas subsiguientes. Iniciaremos mostrando un diagrama en el cual se pueden ver las 5 secciones en que se ha dividido un osciloscopio para su mejor comprensión. Nótese que estamos hablando de un osciloscopio tipo básico. Se puede observar que tenemos una sección de fuente de alimentación, una sección especial para los amplificadores verticales, otra sección que comprende a la generación del barrido horizontal, una sección cuya función es realizar el disparo del barrido horizontal, y por último, la parte central del osciloscopio, el tubo de rayos catódicos. A continuación, veremos cada una de ellas. La fuente de poder es la encargada de suministrar la energía necesaria para que todo aparato pueda funcionar. Dicha energía se toma de algún tipo de alimentación externa, siendo la más común la línea de corriente alterna, aunque en la actualidad ya existen osciloscopios que funcionan a base de baterías. Siendo un osciloscopio un instrumento tan versátil, su fuente de poder está diseñada para trabajar en un amplio rango de voltajes de alimentación. Es muy común encontrar aparatos que trabajen perfectamente entre los 90 y los 135 volts de corriente alterna, o entre los 200 y los 240 volts de AC, en el caso de que su línea sea de ese tipo. Además, los osciloscopios funcionan igualmente bien, tanto a 50 como a 60 Hz. Pasando a los amplificadores verticales, tenemos que son los encargados de amplificar o atenuar, según sea el caso, la señal que deseamos medir en un determinado momento. Esto se logra por medio de un amplificador de ganancia variable, la cual se elige por medio de las perillas correspondientes. En esta animación se puede observar un diagrama muy esquematizado de cómo esta sección consta de una entrada de muy alta impedancia, por lo general sobre 1 megaohm, y un amplificador diferencial cuyas salidas se aplican a las placas deflectoras verticales. Por lo que corresponde al barrido horizontal, se trata tan solo de un oscilador que está generando una señal en forma de diente de sierra, la cual, al ser aplicada a las placas deflectoras horizontales, hacen que el haz de electrones se desplace horizontalmente con una velocidad equivalente a la frecuencia de la onda generada. Esto es, si aumentamos la frecuencia del oscilador, el haz se desplazará mucho más rápido. La sección de disparo fue implementada de manera que en la pantalla se tuviera siempre una imagen fija y que no se fuera desplazando por la pantalla. En realidad, esta sección es tan solo un detector de flanco, esto es, detecta la subida o bajada de la señal de entrada, y en ese momento dispara al oscilador diente de sierra para que genere una rampa, no permitiendo que se genere la siguiente, sino hasta detectar el siguiente flanco semejante al anterior. Por último, hablemos del tubo de rayos catódicos, que es, con mucho, la parte más importante de su osciloscopio. Se trata de un tubo de cristal que podemos a su vez dividir en 3 partes: cuello, campana y pantalla. En el cuello
se encuentra la generación del haz de electrones y el enfoque. En la campana se realiza la deflexión de dicho haz, tanto horizontal como vertical. Y en la pantalla es donde, por medio de su recubrimiento de fósforo, la energía de los electrones se convierte en señal luminosa, para realizar el despliegue de la onda que se esté estudiando. Con esto, hemos visto a grandes rasgos las partes que componen un osciloscopio típico. Téngalos en mente, ya que de aquí en adelante, cuando me refiera a una sección en particular, se asumirá que estos antecedentes ya se dominan. Pasemos ahora al siguiente tema. Todos aquellos que utilizamos el osciloscopio como una herramienta cotidiana, sabemos que el hecho de tener un buen aparato simplifica en gran manera la mayoría de las mediciones que con él se realicen, mientras que el tener uno de baja calidad puede llegar a complicarnos más el trabajo en vez de facilitárnoslo. Si a esto añadimos que un osciloscopio representa una inversión considerable, salta entonces a la vista la necesidad de tener las suficientes bases como para asegurar que el dinero que gastemos en la adquisición de un osciloscopio esté bien empleado. Por tal razón, la siguiente sección tratará precisamente sobre la forma de comprar un osciloscopio, qué parámetros debemos cuidar y en qué especificaciones debemos guardar mayor atención, de manera que estemos seguros que la inversión realizada no será redituable. Como en todo aparato electrónico, existen factores fundamentales que afectan de manera directa al desempeño del osciloscopio, mientras que existen otros parámetros que se ofrecen como una especie de accesorios de lujo, que si bien mejoran en mucho la presentación de un osciloscopio, no son indispensables para hacer una medición correcta. Sin embargo, existen factores en los que sí debemos tener cuidado, ya que podrían afectar gravemente el desempeño de nuestro aparato. Veamos ahora los factores primarios. El primer punto, y en el que más énfasis se pone al adquirir un osciloscopio, es su frecuencia máxima de despliegue, ya que dicho valor nos indicará cuál es el ancho de banda en el que nuestro aparato funcionará satisfactoriamente. Las frecuencias más comunes son 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50, 60 y 100 MHz. Y como habrá podido imaginar, un osciloscopio es mejor entre más elevada sea su frecuencia máxima de despliegue. Desafortunadamente, el precio de un osciloscopio también crece de manera proporcional a dicho parámetro. Para la mayoría de las aplicaciones normales, un osciloscopio de 20 a 35 MHz es suficiente, pero para propósitos de investigación, se pueden llegar a requerir anchos de banda incluso mayores a los 100 MHz. La sensitividad es el segundo punto que hay que tener muy en cuenta, ya que con ello sabemos de qué valor mínimo puede llegar a desplegar una forma de onda nuestro osciloscopio. Las sensitividades más comunes son de 5, 2 o 1 mV, lo que indica que dichos aparatos pueden manejar señales con amplitudes tan bajas como los valores mencionados. Este parámetro representa la calidad de nuestros amplificadores de entrada, y es importantísimo cuando se tengan que hacer mediciones de señales con muy baja amplitud. El tercer factor tiene que ver con el tubo de rayos catódicos, y es saber escoger entre un osciloscopio de doble trazo o uno de doble haz. El primero es el más común de todos, y se basa en un sistema de muestreo
de modo que de un solo haz de electrones puedan desplegarse dos canales diferentes. En el osciloscopio de doble haz existe un cañón de electrones para cada uno de los canales, lo que redunda en mayor nitidez y brillantez de la pantalla. Sin embargo, el costo de un osciloscopio de doble haz es mucho mayor al de uno de doble trazo, y la diferencia real entre ellos solo puede ser notada poniendo demasiada atención. Un factor muy importante, y que debemos tomar en cuenta al momento de comprar un osciloscopio, es si tiene o no disparo retardado o delay. En los osciloscopios convencionales, el disparo se produce en el flanco, ya sea de subida o de bajada. El problema surge cuando deseamos ver con detalle alguna zona de en medio de la pantalla, ya que si amplificamos mucho dicha zona, se sale de cuadro y no se puede estudiar. Dicha situación se remedia utilizando el retardo, por medio del cual podemos ampliar cuanto queramos una zona específica de la señal, y así estudiarla a fondo. Obviamente, los osciloscopios con retardo son más costosos que los convencionales. El último factor que debemos cuidar al hacer una compra es el tipo de gratícula, si es externa o interna. La gratícula es el cuadriculado de la pantalla que nos permite hacer mediciones con el osciloscopio. Por tanto, la colocación de la misma es muy importante para evitar errores de medición. Veamos lo siguiente. En una gratícula externa, el ángulo de visión es muy importante, ya que si varía dicho ángulo, varía la posición relativa de la gratícula. Viendo la pantalla de frente, el haz coincide con la línea central, mientras que viéndola, ya sea de arriba o de abajo, el haz se sale de dicha referencia. Si la gratícula es interna, el ángulo de visión no es importante, ya que independientemente de cómo veamos la pantalla, la posición relativa entre haz y gratícula es siempre la misma. Como dije anteriormente, existen otros factores que los fabricantes tratan de vendernos, pero que se pueden comparar con los accesorios de los automóviles que, aunque hacen que el auto se vea más atractivo, no ayudan en su labor primaria de transporte. Así, podemos encontrar osciloscopios con eje Z, con doble barrido horizontal, con cursores, con despliegue de datos en pantalla, con voltímetro digital integrado, etc. Sin embargo, si usted compra un osciloscopio con un ancho de banda adecuado, con buena sensitividad, de doble trazo, con delay y gratícula interna, serán contadas las mediciones que no puede realizar aún sin contar con los accesorios antes mencionados. Recuerde además que cada utilidad adicional incrementa el costo del aparato, por lo cual, sabiendo comprar un buen osciloscopio, puede usted ahorrar mucho dinero. Ojalá que esta sección le sea de utilidad en la compra de su osciloscopio. Ahora, para seguir con nuestro tema, demos paso a la próxima sección. Por fin hemos llegado al propósito principal de este curso introductorio sobre el uso del osciloscopio. Aquí, trataremos cada una de las perillas que trae un osciloscopio típico, para qué sirven y cómo obtener de ellas el mejor aprovechamiento. Les recuerdo que para una mejor comprensión de esta sección y de las siguientes, es conveniente tener a la mano su osciloscopio, para que pueda seguir conmigo los pasos que les vaya indicando, así como para que usted identifique plenamente los controles del osciloscopio que maneje,
de forma que al finalizar esta sección, sepa de manera precisa la ubicación y aplicación de todos y cada uno de los switches, botones y perillas que se pueden encontrar en prácticamente todos los osciloscopios. En esta sección también seguiremos la secuencia vista en la sección 2, esto es, dividir el osciloscopio en sus partes y estudiar cada una por separado. Siguiendo con esta tónica, iniciaremos viendo la fuente de poder. En realidad esta sección es la más sencilla de todas, ya que únicamente tiene un interruptor, que corresponde al encendido y al apagado del aparato. No obstante, si usted acaba de adquirir su osciloscopio, asegúrese antes de encenderlo que, si existe algún tipo de switch selector de voltaje, esté colocado en la posición que corresponde al voltaje de alimentación de su zona, ya que de no hacerlo, puede dañar irremediablemente su aparato. Pasando a lo que corresponde a los amplificadores verticales, aquí tenemos un gran número de controles y perillas, que se irán analizando ordenadamente. En primer lugar, y siendo la perilla que más salta a la vista, está el selector de amplificación. Este selector indica al amplificador vertical a qué ganancia debe trabajar, de modo que se puedan realizar una medición cómoda. Esta perilla muestra una serie de valores múltiplos de 1, 2 y 5, los cuales están graduados en volts división. Si a la entrada del osciloscopio se tiene una señal de 1 volt pico a pico y colocamos la perilla anteriormente mencionada en la posición de 1 volt división, la señal en la pantalla abarcará una división completa. Si la perilla indica 0.5 volts división, la señal ocupará 2 divisiones. Y si la perilla marca 0.2 volts división, la señal cubrirá 5 divisiones, de forma que en cada caso, siempre al contar el número de divisiones ocupadas y multiplicándolo por la escala indicada por dicha perilla, se obtenga el valor original de 1 volt pico a pico. Es precisamente en esta perilla en donde podemos consultar el valor de sensitividad máximo que tiene nuestro aparato, señalado por la menor escala que sea capaz de desplegar. Por ahora, es conveniente recalcar que la perilla de amplificación vertical es la que da el valor de ganancia que se está aplicando a la señal de entrada, para con ella controlar la magnitud vertical con la cual será representada en la pantalla. A continuación, existe un interruptor que nos permite elegir entre 3 formas de despliegue, y que está marcado como DC, GND y AC. Este interruptor lo único que hace es que en la pantalla se despliegue la señal de entrada, pero variando algunas características. Veamos el siguiente diagrama. Como se puede observar, si estamos usando el osciloscopio en posición DC, en la pantalla tendremos una representación fiel de la señal de entrada, mostrando su componente de voltaje directo. Si lo pasamos a la posición GND, el osciloscopio ignora la señal de entrada y nos muestra una línea constante que representará la posición de voltaje de referencia. Finalmente, si lo ponemos en posición AC, la señal de entrada se hará pasar por un filtro paso altas, el cual eliminará la componente de DC y únicamente desplegará en la pantalla la componente de AC. Veamos esto mismo de manera gráfica. Se aplicará al osciloscopio una señal de la siguiente naturaleza.
Como puede ver, se trata de un voltaje de DC que lleva aparejado cierto rizo. Veamos ahora qué aspecto tiene el osciloscopio en cada una de las posiciones mencionadas. Aquí lo tenemos en posición DC. Ahora en posición GND. Finalmente en posición AC. Otra perilla de gran importancia es la de posición vertical, ya que con ella se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo la señal que se esté desplegando. Podemos decir, de manera simplificada, que este control representa un voltaje de DC que se suma o resta a la señal del amplificador vertical, tal y como se ve en el diagrama mostrado. Este voltaje es lo que permite que se pueda colocar la señal desplegada en la posición que más nos convenga para realizar la medición que se desee hacer. Aún en la sección de amplificación vertical, existe otra perilla encargada de la calibración. Este control hace variar ligeramente la ganancia del amplificador variable, como se puede ver en esta secuencia. Aquí tenemos una señal senoidal de un valor fijo, y la perilla de voz división tampoco se mueve. Sin embargo, al mover la perilla de calibración, se puede ver cómo la señal disminuye de tamaño. Se puede decir que el control de calibración es un potenciómetro atenuador colocado a la salida del amplificador de ganancia variable, como se ve en el diagrama. Por tal razón, para realizar una medición correcta, esta perilla debe estar en el extremo marcado como calibrado, que corresponde a la parte superior de esta figura. Ahora llegamos a la última perilla que se puede encontrar en la sección vertical de todos los osciloscopios de doble trazo, y es el selector de modo, el cual indica la forma en que se desplegarán los canales en la pantalla. Las posibles posiciones que se pueden encontrar son canal 1, alterno, simultáneo, adición y canal 2. Vamos a estudiarlas en orden. Como podrán imaginar, si colocamos el selector en la posición canal 1, en la pantalla únicamente aparecerá la señal que estemos alimentando por dicho canal, mientras que al colocarlo en canal 2, desplegará lo que estemos aplicando en la entrada correspondiente. Para hacerlo más claro, se aplicará a este osciloscopio una señal senoidal en su canal 1 y una señal cuadrada en el canal 2. Entonces, si se coloca el selector en canal 1, en la pantalla solo aparecerá la señal senoidal. Pero al colocarlo en canal 2, se seleccionará la señal cuadrada. Al colocar el selector en la posición CHOP, ambas señales se presentan al mismo tiempo, haciendo un muestreo a alta velocidad para dar la impresión de que ambos canales están desplegándose simultáneamente. En la posición ALT, durante un barrido horizontal se expide un canal, y en el siguiente se expide el otro, y así sucesivamente. Esto es muy útil cuando tenemos señales de alta frecuencia que podrían ser interferidas por el muestreo necesario en la posición CHOP.
Finalmente, podemos encontrar una posición marcada como add o adición, en la cual las señales de los canales 1 y 2 se suman, y el resultado es lo que aparece en su pantalla. Como dato adicional a la sección vertical, mencionaré que en algunos osciloscopios es posible encontrar un botón marcado como INV o inversión, el que por lo general solo se localiza en el canal 2. Con este control, podemos invertir perfectamente la señal que esté entrando por dicho canal, como se puede ver en esta secuencia, donde una señal de sincronía negativa aparece como positiva al accionar dicha tecla. Con esto se termina lo que se refiere a la sección de amplificación vertical. Pasemos ahora a la sección de barrido horizontal. La perilla más sobresaliente es la que está marcada con una escala dada en tiempo de división. Esta escala suele ir desde 0.5 segundos hasta 0.5 microsegundos división, o inclusive menos, dependiendo de la calidad del osciloscopio que se posea. Como su nombre lo indica, esta perilla marca la velocidad a la cual el haz de electrones se va desplazando por la pantalla, y nos indica la expansión con la que podremos ver una señal determinada. Veamos estas ilustraciones, en donde tenemos una señal senoidal de 1 kHz, con la perilla colocada en 1 milisegundo de división, y en la parte inferior, la misma señal, pero ahora con la perilla colocada en 0.5 milisegundos por división. Finalmente, ahora la podemos ver en 0.2 milisegundos. Como habrá podido observar, la señal parece expanderse, pero si se hace una operación similar a la que se dio en la sección anterior, veremos que el periodo de la misma siempre se mantiene igual, lo que implica que no ha habido cambio de frecuencia. Existe también en esta sección una perilla denominada calibrador, que como su nombre lo indica, sirve para que el barrido horizontal esté perfectamente calibrado. Esta perilla es muy importante mantenerla en su posición de calibrado, ya que de no hacerlo, se tomarán lecturas falsas al tratar de medir el periodo de una señal. Veamos ahora lo siguiente. En un principio, tenemos una señal cuadrada de 1 kHz de frecuencia, con la perilla de tiempo división en 0.5 milisegundos división y perfectamente calibrado. Al momento en que movemos este control, se ve como si la señal de entrada variara su frecuencia, cosa que en realidad no ocurre. Y si por cualquier razón esta perilla se deja fuera de su posición de calibrado, se leerá una frecuencia diferente a la que verdaderamente está entrando. Por ello, es bueno recalcar que este control debe estar siempre en su posición de calibrado para evitar mediciones falsas de tiempo. Otra perilla que encontramos en la sección de barrido horizontal es la de posición, la cual, al igual que su homóloga en sección vertical, sirve para desplazar la señal a través de la pantalla, pero ahora de manera horizontal. Veamos cómo funciona. Tenemos ahora en pantalla una señal triangular, y si en este momento se acciona la perilla de posición, la señal en su totalidad parece desplazarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Esto es muy útil para colocar en el centro de la pantalla el segmento de señal que nos interesa estudiar en este momento. También en la sección vertical encontramos el expansor, el cual puede ser de 5x o 10x. Este control expande la señal tanto como lo indique,
esto es, 5 veces o 10 veces. Al utilizar el expansor, debemos tener mucho cuidado en lo que se refiere a la escala de barrido horizontal, ya que estará afectado por el factor de expansión. Si nuestro osciloscopio tiene un expansor de 10x, la conversión es sencilla, ya que la escala que esté indicando el selector de tiempo división solo se tiene que dividir entre 10. Esto es, si estamos utilizando la escala de 1 milisegundo división y accionamos el expansor, ahora, en lugar de 1 milisegundo división, se tendrá un barrido de 0.1 milisegundo división. Con esto finalizamos la sección de barrido horizontal. Pasemos ahora a la sección de disparo. El disparo o trigger es un circuito que se colocó a los osciloscopios para que desplegaran una señal de la forma más clara posible. Como se dijo anteriormente, es un detector de flanco, pero tiene varios controles para que sea posible manejar dicha detección de la manera más útil para el usuario. La perilla que más sobresale es la de nivel de disparo o trigger level, la que tiene una posición central marcada como 0 y flechas que indican más en sentido horario y menos en sentido antihorario. Con esta perilla, escogemos a qué altura del flanco se iniciará el barrido horizontal. Veamos ahora cómo funciona. Aquí se ve el inicio del barrido de una señal triangular, con la perilla Trigger Level en posición 0. Si la muevo en sentido más, veas el efecto que se causa en el inicio del barrido. Y ahora la desplazamos al sentido menos. Veamos ahora el interruptor auto normal. Este control sirve para seleccionar el tipo de barrido, ya sea automático o normal, donde por automático se entiende que aun cuando al aparato no se le esté suministrando ninguna señal, el barrido horizontal estará presente, mientras que la posición normal bloquea el barrido horizontal si no detecta ninguna señal de entrada. Veamos esto de manera gráfica. Aquí se ve la pantalla del osciloscopio sin señal y con el control de disparo en auto. Ahora lo pasamos a posición normal. Note que el barrido desaparece, y es hasta que se aplica una señal cuando el barrido vuelve a aparecer. Pasemos ahora a un par de interruptores de varias posiciones que se encuentran en esta sección. El primero está marcado como Channel 1, Canal 2, línea, externa o vertical. Como su nombre lo implica, con este interruptor escogemos la fuente de la cual se realizará el disparo, ya sea el canal 1, el canal 2, ambos canales alternados o alguna fuente externa de sincronía. Alimentemos ahora el canal 1 con una señal cuadrada y el 2 con una senoidal de diferente frecuencia, y veamos ahora la pantalla. Si colocamos el interruptor anterior en posición canal 1, la señal cuadrada está estática. Si ahora lo colocamos en la posición canal 2, es la señal senoidal la que está estática. Poniéndolo en la posición de línea, el disparo se sincroniza con la línea de alimentación. Y en la posición de disparo externo, es necesaria la presencia de una fuente de sincronía externa. El otro interruptor tiene las posiciones de AC, TV vertical y TV horizontal. La posición de AC es la que se ocupa normalmente. Sin embargo, si queremos observar señales de video, lo más recomendable es utilizar las posiciones TVB o TVH según sea el caso. Estas posiciones son filtros pasobanda sintonizados con la frecuencia de barrido horizontal y vertical para un rápido amarre de la señal. Pasando a los controles correspondientes al tubo de rayos catódicos,
El primero que encontramos es el de intensidad. Como su nombre lo indica, varía la fuerza con la que el haz de electrones golpea la pantalla, haciendo que el despliegue de la señal sea más o menos intenso, tal y como se está demostrando. También se encuentra una perilla denominada focus o enfoque, con la cual se puede hacer que el haz de electrones llegue perfectamente afilado a la pantalla, provocando con ello un punto perfectamente definido. Si movemos dicho control, la línea va perdiendo definición hasta convertirse en un manchón. Es posible encontrar un tercer control denominado astigmatismo, que hace una función complementaria con la de focus, para obtener un punto de máxima definición, lo que garantizará que las señales obtenidas sean lo más claras posibles. Finalmente, en algunos osciloscopios se encuentra un control tipo preset llamado trace rotation o rotación de trazo. Este control es muy conveniente ya que, debido a un transporte, a cambios de temperatura o cualquier otro motivo, hay veces que el haz de electrones no sigue una trayectoria completamente horizontal, sino que se inclina ligeramente. Con este preset se puede corregir dicho defecto fácilmente sin necesidad de abrir el aparato. Con esto, se puede decir que se han terminado de contemplar los controles que es posible encontrar en prácticamente todos los osciloscopios. Pasaremos ahora al siguiente punto del temario. Aquí estamos nuevamente con el objeto de estudiar la forma correcta de utilizar un osciloscopio para realizar diversas mediciones. Lo visto hasta ahora debería ser suficiente para que el usuario pueda hacer la mayor parte de las mediciones sin problemas, pero existen algunos puntos que considero necesario recalcar para poder explotar al máximo su osciloscopio. A grandes rasgos, podemos decir que el osciloscopio es capaz de sustituir, con razonable eficacia, a un voltmetro de DC, un voltmetro de AC, y a un frecuencímetro y a un medidor de desfasamiento, aunque este último instrumento tiene contadas aplicaciones, por lo cual no se explicará la forma de sustituirlo con un osciloscopio. Antes de comenzar con lo que será en sí la explicación del uso del osciloscopio como instrumento de medición, es recomendable recalcar algo que ya se mencionó en el punto anterior, pero que es de suma importancia para el adecuado uso de este versátil aparato. Siempre que encienda su osciloscopio, verifique lo siguiente. Los calibradores deben estar en la posición de calibrado. El trazo en la pantalla debe ser fino y nítido, gracias a la acción conjunta de las perillas de focus y astigmatismo. El trazo debe estar perfectamente horizontal, por medio del preset Trace Rotation. El control trigger debe estar en su posición auto, la perilla trigger level en 0 y el interruptor trigger mode debe estar en AC. Asegúrese que los magnificadores y expansores estén desactivados. Verifique que las puntas de prueba estén calibradas. Ahondando en esto último, se puede apreciar que en las puntas de prueba existe un pequeño ajuste, que en realidad es un trimmer compensador. Al mover este control, la respuesta en frecuencia de la punta de prueba cambia, convirtiéndose en un filtro paso bajos, paso todo o paso altas. La forma de calibrar esto es la siguiente. En todo osciloscopio existe una terminal denominada probe o test, en donde el mismo aparato está generando una señal cuadrada que por lo general es de 1 kHz.
En dicha terminal, conectamos la punta de prueba que se va a calibrar y la señal aparece en pantalla. Si movemos el trimmer de un extremo a otro, es posible apreciar la variación que está sufriendo la señal recibida, debido a la respuesta en frecuencia de la punta. El trimmer se coloca en la posición en que la señal cuadrada sea lo más perfectamente posible, y este ajuste se debe hacer para cada una de las puntas que se vayan a utilizar. Una vez realizado todo lo anterior, estamos listos para usar el osciloscopio como instrumento de medición. Para utilizar el osciloscopio como voltímetro de DC, coloque el control AC-GND-DC en posición GND y haga coincidir el trazo con la línea horizontal central de la gratícula. Esto se hace por medio de la perilla de posición. Ahora, pase el control a su posición DC y conecte la punta de prueba al lugar donde desee medir el voltaje. En ese momento, el haz se desplazará verticalmente hacia arriba si el voltaje es positivo y hacia abajo si es negativo. Mueva la perilla de volts división hasta el punto que el haz se salga de pantalla. Regréselo un paso y realice la medición. Cuente la cantidad de divisiones que hay entre la línea de referencia y la posición actual. Multiplique esa cantidad por la escala indicada en la perilla volts división y obtendrá el valor de voltaje de DC en el punto medido. Cuando estemos seguros que el voltaje a medir será de valor positivo, es recomendable fijar la referencia con la línea inferior de la gratícula, como se está demostrando. De esta manera, tenemos la totalidad de la pantalla para realizar la medición en vez de solo la mitad. Con este sencillo procedimiento, se puede elevar al doble la precisión de las mediciones de voltaje de DC hechas con el osciloscopio. Lo mismo se puede aplicar a voltajes negativos, pero usando la línea superior de la gratícula. Veamos algunos ejemplos. En este momento, se va a medir un voltaje que no se sabe si es positivo o negativo. Por tal razón, se coloca la línea de referencia en el centro de la gratícula. Se pone la perilla volts división en una posición razonablemente alta, digamos 5 volts división. Se coloca el interruptor en la posición DC y se coloca la punta de prueba en el lugar de interés. Se mueve la perilla volts división hasta que el haz esté a punto de salir de pantalla y se hace la medición. En este caso, se tienen menos 3.1 divisiones verticales. Y si las multiplicamos por 0.5 volts división, que indica la perilla de escala vertical, da por resultado un voltaje de menos 1.55 volts. Si lo comparamos con la medición hecha con el multímetro digital, se aprecia la exactitud de la lectura. Cuando estamos seguros que el voltaje a medir es positivo, la línea de referencia se fija en la parte inferior de la gratícula, como se ve en este momento. Ahora, con el interruptor en posición DC, se lleva la punta de prueba al punto deseado y mueva la perilla volts división hasta que el haz casi salga de la pantalla. En este caso, se pueden contar 4.2 divisiones verticales y multiplicadas por 2 volts división da un total de 8.4 volts de DC. Véase la comparación de esta medida con la realizada con un multímetro digital. Ahora veremos el modo de emplear el osciloscopio como voltmetro de AC. Como en este caso tendremos una señal que estará alternando de polaridad, lo más recomendable es colocar la referencia de tierra en la línea central de la gratícula. Coloquemos ahora el selector en su posición de AC
Coloquemos la punta de prueba en el punto que queramos medir. En ese momento, aparece la señal en la pantalla. Moviendo la perilla de volts división, se logra que dicha señal abarque la mayor parte de la pantalla. Y ahora se hace la medición. Cuente el número de divisiones que existen desde la parte inferior de la señal hasta la parte superior. Multiplique este número por la escala indicada por la perilla de volts división. Se obtendrá finalmente el voltaje pico a pico de la señal de entrada. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí se muestra una señal senoidal de la cual deseamos saber su voltaje pico a pico. Al contar el número de divisiones existentes entre la parte superior y la inferior de la señal, nos da el resultado de 5.8 divisiones, y multiplicadas por 0.1 volts división, que indica la perilla correspondiente, da un valor de 0.58 volts pico a pico. Esta medición no solo sirve para señales sencillas, sino que también podemos realizarla con señales complejas, como esta señal de video. Contando las divisiones existentes entre el tip de sincronía y el máximo nivel de blancos, vemos que son 3.1 divisiones, y multiplicadas por 0.5 volts división, nos da el total de 1.55 volts pico a pico. Por lo que respecta a las mediciones de frecuencia, lo más recomendable es hacerlas con el selector vertical en la posición de AC y con la referencia en la línea central de la gratícula. En este caso, lo que se debe medir es el número de divisiones existentes entre dos puntos de la señal medidos de manera horizontal. Para lograr la medición más exacta posible, se moverá la perilla de tiempo división hasta que un ciclo abarque la mayor parte de la pantalla. Una vez contadas las divisiones existentes entre puntos idénticos de la señal, se multiplica por el valor indicado en la perilla de tiempo división, con lo que se obtendrá un valor de tiempo equivalente al periodo de la señal. Finalmente, se saca el recíproco de este periodo y se obtiene la frecuencia de la señal medida. Repasaremos estos pasos sobre un ejemplo real. Aquí se tiene una señal senoidal cuya frecuencia nos interesa conocer. Siguiendo los pasos marcados, se mueve la perilla de tiempo división hasta que un ciclo abarque la mayor parte de la pantalla. Se cuenta el número de divisiones entre puntos idénticos de la señal . Y nos da por resultado 5 divisiones. Al multiplicar este valor por 0.1 milisegundos por división indicados en la perilla de barrido horizontal, da por resultado un periodo de 0.5 milisegundos. Finalmente, al sacar el recíproco de este valor, se obtiene una frecuencia de 2000 Hz, que es lo que nos interesa. Comparando este valor con el obtenido con el frecuencímetro, se puede notar la exactitud de la medida. Veamos ahora otro ejemplo con una señal más compleja. Se tiene una señal de video y se desea conocer su frecuencia horizontal. Giramos la perilla de barrido horizontal hasta que una línea ocupe la mayor parte de la pantalla y se mide el número de divisiones existentes entre puntos idénticos. Si se tienen 6.3 divisiones y la perilla de barrido horizontal indica 10 microsegundos por división, se obtiene un periodo de 63 microsegundos. Al hacer el recíproco, se obtiene una frecuencia de 15.8 kHz,
lo cual es muy aproximado al valor de 15.734 Hz nominales en la señal de video NTSC. Como habrá podido apreciar, el hecho de realizar mediciones de voltaje y frecuencia con el osciloscopio es mucho más sencillo de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Ahora bien, el manejo rápido y fluido de un osciloscopio es algo que solo se adquiere con la práctica, razón por la cual le recomiendo se tome un tiempo para trabajar con su osciloscopio, hasta que llegue a conocer de manera precisa la localización de cada una de las perillas mencionadas en este video. Si usted posee un osciloscopio, seguramente alguna vez habrá oído hablar de las figuras de Lissajous. En la mayoría de los manuales de operación se mencionan, aunque no se profundice en su utilidad ni en la forma de interpretarlas. Sin embargo, si se saben emplear adecuadamente, estas figuras pueden ser de gran ayuda para el usuario, ya que permite visualizar de forma rápida y segura aspectos tales como la frecuencia comparada entre dos señales oscilantes y su diferencia de fase en caso de señales de la misma frecuencia. Aunque estas mediciones también se pueden realizar usando el osciloscopio en su modo normal, las figuras de Lissajous se emplean tan frecuentemente en diferentes aspectos del mundo real que no queremos dejar de mencionarlas en el presente videocassette. Primeramente, es conveniente mencionar que para poder obtener las figuras de Lissajous en un osciloscopio, es indispensable que posea la capacidad de expedir señales XY. Esto es, que podamos alimentarle dos señales de entrada y que en la pantalla aparezca una de ellas como eje X y la otra como eje Y. En el caso del osciloscopio que estamos estudiando, podemos ver que existe dicho interruptor y que el canal 1 será igual a eje Y y el canal 2 será igual a eje X. Si nuestro osciloscopio cumple con las condiciones anteriores, podemos comenzar a experimentar con las figuras de Lissajous. Como ya se mencionó antes, estas figuras sirven para comparar las frecuencias de dos señales distintas, preferentemente senoidales, o para calcular el valor de una frecuencia partiendo de un valor conocido. En ambos casos, es necesario que tengamos a la mano una señal senoidal de referencia, cuya frecuencia sea conocida, para que nos sirva de base para el cálculo posterior. Para mayor facilidad, y dado que es una señal que prácticamente todos tenemos a nuestra disposición, tomaremos como señal conocida el voltaje de línea, convenientemente reducido por medio de un transformador. Como sabemos, en México se usa un voltaje con una frecuencia de 60 Hz, y dicha frecuencia será nuestra referencia. Supongamos que tenemos una señal cuya frecuencia no conocemos y que deseamos calcular dicho valor por medio de las figuras de Lissajous. El procedimiento que debemos seguir es el siguiente. Tome la señal considerada como de referencia y aliméntela al canal que trabajará como X. Tome la señal de frecuencia desconocida y aliméntela al canal Y. Coloque el osciloscopio en su modalidad XY y vea lo que aparece en su pantalla. Este tipo de figuras son precisamente las que reciben el nombre de Lissajous. Veamos ahora el método para calcular la frecuencia de la señal desconocida. Para encontrar este dato, es necesario contar cuántas veces la figura en cuestión presenta flancos verticales y cuántas veces aparecen flancos horizontales. Parece muy complicado, pero en realidad no lo es. Hagamos un ejemplo práctico. Supongamos que en la pantalla de su osciloscopio aparece una figura como la que se muestra en este momento. Entonces contemos cuántos flancos verticales tiene el diagrama, que en este caso son 2, y los flancos horizontales son 4. Teniendo estos datos, podemos calcular la frecuencia de la señal desconocida, empleando la siguiente fórmula.
La frecuencia desconocida será igual a la frecuencia de referencia multiplicado por el número de flancos verticales entre el número de flancos horizontales. Aplicando esta fórmula al caso anterior, nos da un resultado de 30 Hz. Confirmémoslo con el frecuencímetro. Ahora bien, para algunas personas puede parecer algo complicado el estar buscando los flancos de subida y bajada de la señal. Por ello, existe un método más sencillo para encontrar estos valores, auxiliándonos de la cuadrícula del osciloscopio. Primeramente, procure que la figura resultante quede exactamente en el centro de la pantalla. Ahora cuente las veces que la figura cruza la línea horizontal central y tómelo como valor NB. Repita el procedimiento con la línea vertical central y tome el valor resultante como NH. Verá que el resultado es el mismo siguiendo este procedimiento que contando los flancos verticales y horizontales. ¿Qué sucede cuando tenemos señales de casi la misma frecuencia? Para averiguarlo, tomemos un generador de funciones y produzcamos una señal de aproximadamente 60 Hz, que como recordará es nuestra referencia. Vea lo que aparece en su pantalla. Como puede ver, la figura del Isayus resultante varía lentamente de forma, entre una línea inclinada y un círculo. En el momento en que obtengamos una figura perfectamente estática, quiere decir que la frecuencia de ambas señales es idéntica, aunque no necesariamente la fase. Para un cálculo rápido del desfasamiento entre las señales, tome en cuenta lo siguiente. Una línea a 45 grados, como la que se muestra, indica que las señales están en fase. Un círculo indica un desfasamiento de aproximadamente 90 grados. Una línea a 135 grados indica un desfasamiento de 180 grados. Y una elipse oblicua indica un desfasamiento fraccionario en el cuadrante hacia donde esté inclinada la señal. Ahora bien, es conveniente mencionar que las figuras del Isayus pierden su efectividad si la frecuencia de la señal desconocida es muy diferente a la de la señal de referencia. Por lo general, podemos decir que el rango en que estas mediciones son correctas es el siguiente. La frecuencia desconocida debe ser mayor a 0.1 veces y menor a 10 veces la frecuencia de referencia. ¿Para qué puede servirnos conocer el cálculo de frecuencias por el método del Isayus? Supongamos que tenemos un ajuste de frecuencias muy crítico, en el cual la tolerancia es inferior al margen de error que tenemos al realizar lecturas de frecuencia con el osciloscopio. Si no contamos con el frecuencímetro, podemos recurrir al Isayus para solucionar el problema. Tomemos una señal que estemos seguros de que está dentro de los parámetros requeridos, y usémosla como señal de referencia. Tomemos como segunda señal la que necesitamos ajustar, y en el momento en que obtengamos ya sea un círculo, una línea o una elipse casi estática, podemos estar seguros de que ambas frecuencias son lo suficientemente parecidas como para garantizar el ajuste deseado. Esto es, a grandes rasgos, lo que se puede decir en un tiempo tan breve respecto a las figuras del Isayus. Como en todo, la práctica hace al maestro,
Y no dudamos que si usted utiliza frecuentemente esta modalidad que le ofrece su osciloscopio, pronto descubrirá lo útil que puede resultar en múltiples ocasiones. Veamos ahora otra característica interesante de los osciloscopios. Vamos a estudiar el caso específico de los osciloscopios que tienen disparo de señal retardado o delay, que como ya se mencionó, es una característica que puede sernos muy útil en determinados problemas, que difícilmente tienen solución con un osciloscopio convencional. La línea de retardo o delay es un circuito que permite visualizar en detalle porciones específicas de una señal determinada, no importando que dicha porción se encuentre lejos de los posibles puntos de disparo. El uso de los osciloscopios con delay es en realidad muy sencillo, ya que permiten seleccionar de forma fácil tanto el punto de amplificación como el grado de la misma, con el procedimiento que a continuación se describirá. Supongamos que estamos analizando una señal de video, como la que se muestra en su pantalla, y que por algún motivo nos interesa especialmente la ráfaga de sincronía de color, que viene exactamente detrás del tip de sincronía horizontal. En un osciloscopio convencional, resulta un poco difícil amplificar suficientemente la porción que nos interesa, ya que cuando aumentamos la frecuencia del barrido horizontal, la porción de ráfaga llega a salirse de la pantalla y ya no se puede trabajar con ella. Con un osciloscopio con línea de retardo es relativamente sencillo visualizar en detalle cualquier porción de la forma de onda que se está desplegando en nuestra pantalla. Basta con accionar el control que se está marcando como A, Alt, V y XY. Si dicho control se encuentra en su posición A, el osciloscopio se comporta como un aparato convencional. Si lo llevamos a su posición Alt, tendremos simultáneamente en pantalla la señal normal y la retardada, tal y como se puede ver ahora. Si lo llevamos a su posición V, tan solo se ve la señal retardada. Ahora bien, puede observarse fácilmente que las frecuencias de barrido horizontal de la señal A y B son distintas. Y eso se controla por medio de una perilla adicional de tiempo división, que podemos encontrar anexa a la perilla principal. Teniendo el control de despliegue en su posición Alt, pruebe mover la perilla de barrido secundario, y note que, mientras la señal original permanece estable, la señal retardada se expande o contrae, dependiendo del movimiento de la perilla. Para ubicar en un punto de la señal principal la referencia para el disparo retardado, basta con mover la perilla que en este momento se indica, marcada como Delay Time Position. Puede observar que cuando lo hace, una porción de la señal original brilla ligeramente más que el resto, y que dicha porción puede ampliarse o contraerse, accionando la perilla de barrido horizontal secundario. Precisamente la porción intensificada es la que se está visualizando como señal B, y como puede constatar, no es difícil entonces localizar un punto específico de la señal que nos interese, intensificarlo y visualizarlo por medio de la línea de retardo. Ahora bien, siempre que deje de utilizar el delay, es conveniente regresar al osciloscopio a sus condiciones iniciales. Esto es, colocar el control de despliegue en posición A, para evitar que se cometan errores en mediciones futuras. Para reafirmar los conocimientos, hagamos una nueva prueba. Tenemos una señal cuadrada de la cual nos interesa especialmente conocer sus características en los flancos de subida o bajada. Entonces, recurrimos al delay para elegir una zona muy pequeña alrededor de los cambios de nivel de voltaje, y lo visualizamos gracias al despliegue B.
Como puede ver, de esta forma resulta muy fácil observar pequeños detalles dentro de señales sin importar su complejidad o sencillez. El osciloscopio con delay puede llegar a ser un auxiliar muy útil en determinados trabajos, como es la reparación de aparatos electrónicos. Por ello, si tienen la oportunidad de adquirir un equipo de estos, no duden en hacerlo. Existen otros tipos de osciloscopios, tales como los que se están mostrando, los cuales son muy portátiles gracias a ciertas características como es su pantalla de cristal líquido. Estos aparatos parecen sacados directamente de una novela de ciencia ficción, pero en realidad ya se encuentran a la venta y pueden resultar magníficos auxiliares para su trabajo de campo. Veamos algunas de las características y ventajas que presentan estos aparatos. Primeramente, puede funcionar como osciloscopio analógico de doble trazo. También funciona como multímetro digital. Funciona como analizador de estados lógicos. E incluso puede visualizar señales complejas. Como en este caso, que estamos viendo una señal de video compuesto. La pantalla de cristal líquido de estos aparatos es un dispositivo de alto contraste, que permite realizar mediciones aún en condiciones de poca luminosidad. Además, gracias a su tamaño relativamente grande, se pueden visualizar diversas señales en su interior. Una de las utilidades que tienen estos aparatos es el autorrango. Esto es, el aparato puede ponerse por sí mismo en la posición adecuada, tanto en frecuencia como en amplitud, para que la señal que esté siendo introducida se vea lo más claramente posible en la pantalla. También es posible grabar datos en forma digital, todos ellos relacionados con señales medidas. Y se pueden almacenar más datos gracias a los circuitos integrados de memoria en forma de tarjeta. Los datos que se pueden guardar se pueden relacionar ya sea a señales análogas o a señales digitales. En nuestra pantalla de cristal líquido tenemos siempre presente los datos principales de las señales que estemos visualizando. También es posible utilizar el aparato como osciloscopio y multímetro simultáneamente. Algo realmente increíble es que podemos obtener una copia impresa de las señales que estemos visualizando en nuestro osciloscopio, con todos sus valores respectivos. He aquí el aspecto que tendría esta impresión. El hecho de poder utilizar el aparato como analizador de estados lógicos es muy conveniente para todas aquellas personas que necesiten trabajar frecuentemente con circuitos digitales.
sobre todo con microprocesadores y transferencia de datos. Incluso en la modalidad de osciloscopio podemos visualizar señales de Lisa-Jus, tal y como se ve en este momento en su pantalla. Si a todo lo anterior añadimos que el aparato nos da hasta 2,5 horas de operación continua con 4 baterías alcalinas AA, podemos ver lo conveniente que resulta poseer un instrumento de estos. Esto nos marca las nuevas tendencias que existen en los aparatos de medición. Pues bien amigos, con esto se puede decir que hemos terminado un breve recorrido por el mundo del osciloscopio. Por supuesto, existirán casos específicos que no están contemplados en este video, pero creo que la gran mayoría de las situaciones que puede llegar a encontrar han quedado cubiertas. Por el momento, agradezco la atención que han tenido para este curso y espero que